La historia de Fate te presenta la guerra del Santo Grial, en las que 7 magos escogidos por el mismo Santo Grial literalmente deben matarse. Es así, a simple vista no es algo súper revolucionario. Y por ejemplo, al final del primer episodio vi a Airi, vi al tipo con el pelo de prota y vi también a la Alice original, que debe vender figuritas como loca en esta franquicia, y dije listo, este es el equipo de protas, ya está, ahora solo me queda ver cómo este fachero se raja a medio elenco de personas. ¿Qué? ¿Que no es así? ¿Pero cómo? Si esto es de manual. Es obvio que la serie se va a tratar solo de ellos. Y no es así, o al menos no completamente. Cuando me esperaba que todo se tratara sobre Kiritsugu y su tropa, resulta que la serie te muestra a cada bando en detalle, y esto es lo más atractivo de este anime. Y es que la mayoría de los anime donde hay magia, o al menos los que yo he visto, se van al extremo donde todos son prácticamente brujos, o se van al otro extremo en el que viven en un mundo lleno de color. Sin embargo, Fate Zero te muestra el enfoque de lo que hay en medio, en ese punto donde no todo es blanco o negro, donde las cosas son así porque la vida le enseña a los personajes a actuar de esa forma, y donde literalmente la vida no es justa. Y es por eso que la guerra del Santo Grial se respira con ese aire amargo de la conspiración. Como aquí no todo es blanco o negro, las acciones de los personajes pueden estar llenas de contradicciones. Después voy a ahondar un poco más en los personajes, pero por ejemplo, mientras que para Tokiomi to Osaka era imperdonable que Caster experimentara con humanos, al mismo tiempo no era imperdonable entregar a su hija a otra familia sin ninguna exigencia. Y porque nada es completamente blanco o negro, es que en la guerra del Santo Grial todo está permitido mientras nadie te vea. Por ejemplo, la iglesia protege a las personas que resulten víctimas por el daño colateral de esta guerra, pero siempre y cuando esa persona no sea consciente de la guerra, porque al mismo tiempo está permitido asesinar a una persona, sea inocente o no, si ésta es testigo de una pelea entre servants. Ahora, ¿por qué repito tanto que no todo es blanco o negro aquí? Pues bueno, esto es porque la historia no se narra desde el punto de vista de un solo grupo o personaje, sino que se narra desde el punto de vista de cada equipo, y es por eso que la historia no pone el sentido de ética de algunos por encima del de otros. Justamente hablando de personajes y de enfoques dependiendo del personaje, es que Fate Zero te presenta una variedad de buenos personajes increíble. Porque claro, alguno me puede decir, oye, pero en Fate Zero hay muy pocos personajes en comparación a otras obras, donde quizá hay 100 personajes para ver. Sin embargo, creo que una de las mayores cualidades de una buena obra es la capacidad de hacer que la mayor cantidad de sus personajes brillen sin importar si son muchos o no. Y eso, creo yo, es justamente lo que pasa con Fate Zero. De verdad, debe ser una de las pocas series en las que prácticamente todo el universo de personajes que te presenta son buenos. Claramente hay algunos que destacan menos y quizás solamente sean buenos, pero esto es así porque argumentalmente su papel era solamente ese, de quedarse un paso atrás de los que iban a protagonizar esta guerra. Sin embargo, hasta los personajes más odiados o los más secundarios tienen una pequeña porción de perspectiva que aportar aquí. Waver quería reconocimiento, y si comparas esto con el inmenso poder del Santo Grial, te puede parecer una estupidez, es decir, conquista el mundo y punto, pero no puede ser de otra forma. Y es que estamos hablando de un tipo joven que obviamente no ha tenido mucho éxito en la vida, que tiene un montón de ideas innovadoras en su mente, pero que lamentablemente no son aceptadas porque el mundo de los magos no es tan flexible. Así que es normal que él, como un tipo inexperto en el mundo, quiera reconocimiento. Ojo, digo inexperto en el mundo, no en la magia. Es cierto que Waver no era el mago más roto de esta guerra, pero tampoco era un caso perdido. Y justamente como era él, es que pudo invocar a Ryder, un tipo increíblemente poderoso que inspiraba admiración y ansias de guerra, pero que al igual que su máster, su deseo era más simple de lo que parecía.
Haciendo un paréntesis, obviamente sé que lo invocó con un catalizador, pero creo que se entiende a qué me refiero. Pero bueno, saliendo del paréntesis. Claro, Ryder quiere conquistar el mundo porque es algo que lleva en la sangre y da igual cuántas veces renaciera, sin duda alguna volvería a querer lo mismo. Sin embargo, lo que él anhelaba en el fondo de su corazón era llevar a sus hombres al océano. Es un deseo simple, al igual que el de obtener reconocimiento que tenía Wyvern, pero esa era la esencia de los dos y es por eso que ambos aprenden a aceptarse mutuamente sin importar si Wyvern parecía muy poca cosa para un monstruo como era Ryder. Sobre Ryunosuke no hay mucho que decir. A ver, el tipo obviamente estaba loco de remate y es por eso que calzó perfecto con Caster, otro loco de remate. Ambos estaban podridos desde mucho antes de que comenzara la guerra, así que al juntarse simplemente se dieron cuenta de que estaban más locos de lo que creían. Es cierto que el Meloy era medio idiota hasta cierto punto, pero aún así es un personaje que no deja de aportar perspectiva. El tipo estaba más que calificado para participar en esta guerra, de hecho era un mago hecho y derecho, pero al final él es una muestra de lo autodestructiva que puede ser la arrogancia. Lancer, bueno, el Sasuke de Fate o el Kirito de Fate. Literalmente el único pecado de este tipo era ser buena gente, ser fachero y tener ese lunar cerca del ojo, what the fuck. Así que, ¿qué puedo decir? Mejor ser feo y morir de un solo sopapo como murió Caster, a ser un papucho y sufrir todo lo que tuvo que sufrir este tipo en vida y después de la muerte. Y es así, fuera de bromas, Lancer tuvo que soportar la humillación de la desconfianza mientras estuvo con vida y después de morir al convertirse en Servant. Así que bueno, el último pecado de este tipo sería ser Lancer, porque por Dios, cómo sufren los Lancer en Fate a pesar de ser buena gente, viejo, es tremendo. ¿Me creerían si les digo que lo mejor de Tokiomi es su hija? Nah, miren, en la review de Fate Stay Night, que seguramente vendrá para el año 3048, hablaré de lo mucho que me gusta Rin como personaje en Fate, pero ahora toca hablar de su papá, al que le sobran las hijas. Hablando en serio, si vemos a Tokiomi desde el punto de vista ético, el tipo es un asco. Este tipo ni siquiera se cuestionó sobre lo que le iban a hacer a su hija, solamente la entregó para asegurar que su sangre algún día conquistara el Santo Grial. Sin embargo, para entender al sucio Tokiomi hay que entender lo que ya les dije. En Fate Zero no todo es blanco o negro, y es por eso que Tokiomi encaja aquí. Si miramos a todos los Master, probablemente Tokiomi era el más mago de todos, literalmente. Probablemente Tokiomi en el lugar de El Meloy le habría entregado a su mujer en una caja de regalo a Kiritsugu. ¿Y por qué es esto? Pues porque es un mago. En el mundo de los magos, según lo que yo pude entender aquí, ya me corregirán después si me equivoco en la caja de comentarios, no todo es blanco y negro, porque todo lo que importa es la tradición, lo lejos que puedas llegar y el linaje de tu familia. Es por eso que mientras para Kariya era algo asqueroso lo que hizo Tokiomi, para él no lo era, y es por eso mismo que el mismo Tokiomi le dice que no saca nada con seguir hablando de eso porque nunca se iban a entender. Esta forma de pensar está directamente relacionada con lo que dice Rin en Unlimited Blade Works en su conversación con Shiro, y es que en esa conversación Rin se refiere a Kiritsugu y su elección de ser padre en vez de ser un mago. Y en este enfrentamiento entre Tokiomi y Kariya se encuentra el mismo conflicto de ideologías, es decir, o eres un mago o no lo eres. Si eliges ser un mago, entonces actúa como tal y haz lo que debas hacer por el linaje y el honor de los magos de tu familia. Y justo es en este conflicto cuando entra Gilgamesh. Gilgamesh es un tipo que entiende cómo funciona el mundo. Sin embargo,
embargo, como genuinamente siente que está por sobre todos, rápidamente entendió que un tipo como Tokiomi, que solamente vivía como un mago y moriría como uno, ya sea en esta guerra o más adelante, lamentablemente no se adecuaba a sus exigencias. Ciertamente Gilgamesh mostró su descontento con las órdenes que le daba Tokiomi más de una vez, y esto es en parte porque es el rey de todo el mundo, pero también porque rápidamente divisó cuál era el límite de Tokiomi. Para Gilgamesh, Tokiomi era un tipo culto y que probablemente tenía conocimiento sobre prácticamente todo lo que hay en la tierra, pero que al final era un tipo aburrido que conocía sus limitaciones y que se apegaba mucho a ellas. Es por eso que Kirei lo intriga tanto, ya que a diferencia de Tokiomi, Kirei ni siquiera sabía quién es. Ciertamente era alguien muy culto y tenía un gran conocimiento de muchas cosas, pero lo que realmente no sabía es quién es exactamente. Así que para alguien tan exigente como Gilgamesh, Kirei resultó ser un tipo mucho más fascinante de lo que creía, y es por eso también que encuentra diversión en la idea de ayudar a Kirei a encontrar su verdadero rostro. De hecho, es el mismo Gilgamesh quien lentamente incita a Kirei a asesinar a Tokiomi. Ciertamente no sabemos mucho de Berserker y honestamente yo no sé tanto de historia como para decir si hay algo más que el nombre de este señor en esta obra. Por lo tanto, todo lo que puedo decir es que él es un daño colateral de la ideología de Saber, ya que su desesperación por obtener redención a manos de la persona que él más admiraba lo terminó volviendo Berserker. Obviamente ella no quería que pasara esto, pero bueno, después hablaremos más sobre ella. Kariya, qué personaje que es Kariya, ¿eh? Otro ejemplo de que aquí no todo es blanco y negro es este personaje. Kariya es el ejemplo del sacrificio, la impotencia y la injusticia de este mundo. No me voy a extender mucho con él porque quiero dedicarle un video exclusivo a este personaje, así que no quiero ser repetitivo después, pero Fate Zero te demuestra que en esta historia el amor no es algo milagroso, que lamentablemente la vida no siempre es como queremos y que sin importar qué tan pura sea una persona, mientras más blanca sea el alma de un personaje, más se notarán las manchas negras. Kariya representa el paso del amor y la determinación a la locura a través de la desesperación. Mientras en otras historias el personaje que se sacrifica y se come todas las espinas del camino obtiene cierta recompensa al final, ya sea vivir o simplemente la sonrisa de la persona que ama, aquí Kariya todo lo que obtuvo al final no fue nada más que desprecio y la destrucción completa de sus valores como ser humano. Como dije, me extenderé en otro video, pero Kariya es uno de los personajes más complejos de toda esta historia, y de hecho con los 3 próximos personajes voy a ser muy breve, ya que cada uno se merece un video aparte. Sobre Assassin no hay mucho que decir, o al menos todo eso va para Heaven's Feel, porque en Fate Zero, Assassin quizás sea el servant que mejor encaja en el estatus de herramienta. Sobre Kirei, bueno, Kirei es un gran personaje, el villano ideal y la contraparte ideal de Kiritsugu. Kirei lo sabe todo y al mismo tiempo no sabe nada de él, un tipo extremadamente fuerte. Sin embargo, lo que hacía realmente peligroso a Kirei, y esto es algo de lo que Kiritsugu se dio cuenta sin siquiera haberlo visto ni una sola vez frente a frente, y es que no puedes predecir las acciones de Kirei porque el tipo está vacío por dentro. Como Kiritsugu se especializaba en el asesinato y el espionaje, le era muy fácil leer a un enemigo solamente con algunos datos, pero cuando se encontró con Kirei entendió que a este tipo no lo puedes predecir porque no sabes lo que siente. Ahora bien, esto no era una falla ni de Kiritsugu ni de nadie, ya que ni siquiera el mismo Kirei era capaz de entender qué era lo que realmente deseaba. De hecho, después de que el Santo Grial revienta la ciudad entera, el mismo Kirei se mata de la risa y dice que no puede creer que su papá engendrara a un perro como él, y esto es porque antes de esa escena él no tenía idea de hasta dónde podía llegar ni de lo que quería realmente.
Lo de Saber y Kiritsugu es uno de los casos más curiosos de todo Fate Zero, y no lo digo solamente por el hecho de que prácticamente Kiritsugu no le hablaba directamente, sino porque ambos tenían un origen similar, ambos querían salvar algo, sin embargo, una jamás despertó de ese sueño y el otro entendió que no era posible. La conversación entre Rider y Saber es una de las cosas más interesantes de toda la obra, y es que es brutal la forma en la que Rider la aplastó a punta de argumentos. Obviamente Rider no tenía intenciones de humillarla, sino que solamente con verla un poco supo leer prácticamente su naturaleza. Rider se dio cuenta de inmediato que esta niña sacrificó todo por un sueño muy heroico, pero que lamentablemente jamás tendría un futuro. Saber anhelaba la salvación y la prosperidad de su gente, pero el camino que eligió estaba roto a la mitad. Es así, es decir, tal vez ella los podría salvar con el Santo Grial, pero tarde o temprano volverían a perecer. ¿Y por qué es esto? Pues en resumen, Rider le explica que la gente siempre va a necesitar algo en lo que creer, es decir, algo a lo que aspirar. Por lo tanto, ningún niño desearía ser como ella, ya que lo que ella le mostraba mediante su sacrificio era que sin importar cuánto te esfuerces, al final solo te espera sufrimiento. Rider le dice que ella no está inspirando a nadie, ya que nadie querría una vida tan miserable como la suya. Por lo tanto, si ella salvaba a su gente con esos ideales, tarde o temprano, antes o después de su muerte, ellos iban a fracasar nuevamente, ya que si ella tomaba todo el peso y el dolor, la gente no aprendería nada ni tampoco tendría a nadie que los guíe. Ahora bien, Rider entendía a Saber, pero ella no podía hacer eso porque ella no podía ser un héroe. ¿Y por qué no podía ser un héroe? Porque era un rey. Así que mientras Saber se aferró a su ideal de sacrificarse sin dejar que nadie se sacrifique, Kiritsugu entendió que lamentablemente el mundo era injusto, así que la única forma de conseguir su meta era renunciando a salvarlos a todos y concentrarse en salvar a tantas personas como pudiera. Ahora bien, justo en este razonamiento es cuando entendió que tal vez un humano no podría salvar a todo el mundo, pero un milagro sí. La comprensión de Kiritsugu de necesitar un milagro viene de aceptar sus limitaciones y de aceptar que lamentablemente hay cosas que no se pueden conseguir, porque al final de cuentas él es solo una persona. Así que una vez que encontró ese milagro, a diferencia de Saber, él entendió que los sacrificios sí eran necesarios para llegar a esa meta. Como dije, me extenderé más en otro video con este personajazo, pero para resumir, la ideología combinada con su capacidad natural para asesinar lo llevaron a hacer lo que fuera necesario. Lamentablemente, el único error de cálculo de Kiritsugu, y digo esto entre comillas ya que Kiritsugu no tenía cómo saberlo, pero bueno, esto es que el Santo Grial era una farsa y una fuente de Coca-Cola hirviendo. What the fuck. Lo siento, pero eso fue lo primero que se me ocurrió cuando vi esta cosa. ¿Qué quieren que haga? Pero bueno, como dije, en otra oportunidad hablaré de Kariya, de Saber, Kirei y Kiritsugu. 4 personajazos, 4 perspectivas diferentes que convirtieron la guerra del Santo Grial y a Fate Zero en un anime diferente. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook, y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, 1.000.000 de gracias por ver este video.